¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sé bienvenido a la iglesia de las Buenas Nuevas de Guacara, donde la palabra del Señor está a tu alcance. Si aún no estás suscrito, puedes suscribirte por aquí. Activa la campanita, así serás el primero en recibir la palabra del Señor. Hoy quiero hablarles de el tema vivir agradecidos. No es un tema muy largo, es corto, quiero ser preciso. Dice, bueno, nosotros acabamos de cumplir, no sé si le muestro la torta ahorita, nosotros acabamos de cumplir como iglesia 29 años de fundado y estamos conscientes de que ha sido solo por su gracia, ha sido solo por su misericordia que el Señor nos ha ayudado. Por eso le damos gracias al Señor, porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Ha sido con la ayuda de Él que nosotros hemos podido arribar a esos 29 años como iglesia. El Señor dice en su palabra, den gracias a Dios por todo. Y lo debemos hacer según el libro de Efesios capítulo 5, versículo 20, debemos hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Repito, el versículo dice así, den gracias por todo a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos dar gracias a Dios por todo. Debemos dar gracias a Dios por el alimento. El alimento, siempre debemos dar gracias a Dios por lo que el Señor pone en nuestras mesas. El pan nuestro de cada día, dice la palabra, dánoslo hoy. Debemos dar gracias a Dios donde vivimos. También debemos dar gracias a Dios por el vehículo que tenemos. A veces nosotros estamos en una cola y estamos protestando por la cola, pero no damos gracias a Dios porque en esa cola nosotros vamos en un vehículo. Entonces hay que ser agradecidos del Señor. Hay que dar gracias a Dios por todo. Dice, bueno, yo doy gracias a Dios por el calzado. Estos zapatos que cargo ahorita no se los puedo mostrar, pero los compré en el centro comercial Los Aviadores. Recuerdo yo, oye, me pareció caro en esa época. Ahora imagínate, no, nada por la inflación. Debemos dar gracias a Dios por la salud. Hasta por el aire que respiramos debemos dar gracias a Dios. También debemos dar gracias al Señor por la salvación, porque sabemos que al partir de esta tierra nos espera un lugar donde el Señor está, y es allí donde nosotros vamos a comenzar a disfrutar de la vida, de la verdadera vida eterna. Hay otro pasaje bíblico que dice, mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria, y al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia. Jesús los miró y dijo, 10 leprosos se quedaron a la distancia. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció, oiga bien esta palabra, y le agradeció por lo que había hecho. Y ese hombre era samaritano. Ninguno volvió a darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Saben, a veces nosotros le hacemos una serie de peticiones al Señor y bueno, yo creo que no muchas. Parece que nuestras oraciones giran en torno a pedir, y muchas de esas oraciones son contestadas. Y cuando esas oraciones son contestadas, casi no regresamos al Señor para decirle, Señor, te damos gracias porque has contestado esta oración. Algunos sí, otros no.
Yo creo que una buena parte, una vez que recibe el favor del Señor, casi que no regresa para decirle, Señor, gracias por lo que tú has hecho conmigo. Ahora, esto no solamente sucede con el Señor, sino también sucede con los hermanos. A veces se recibe una bendición de una persona y casi después que recibes la bendición, no nos tomamos, ¿verdad?, el tiempo para agradecerle a esa persona esa bendición que nos ha dado. Yo no sé cuántos favores, ¿verdad?, le debo yo, bueno, favores no, bendiciones que en el caso de muchos hermanos nos han dado. Pongo por ejemplo a Laura, a veces viene y me trae algo, sí, está bien, mire, el pastor ahí le trae tal cosa, agarro yo la bolsita y la meto ahí, así está bien, pero casi nunca le digo gracias, ¿verdad? Casi nunca le digo, oye, gracias Laura, no sé. Bueno, a veces cuando digo yo, mira, esto quedó pero espectacular. Entonces, pero también sucede eso con los hermanos de repente reciben un favor, pero no van al hermano y le dicen gracias hermano por esta bendición. Miren, yo les voy a dar un dato. El ser agradecido trae paz a nuestros corazones. Si nosotros no somos agradecidos, yo pienso que lo contrario al agradecimiento es ¿cómo se llama? El resentimiento, el mal humor, el mal genio. A veces nosotros somos más críticos, más murmuradores que personas que estemos agradecidos. Pero quiero resaltar que el ser agradecido trae paz. La palabra del Señor dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice que gobernará nuestros corazones. Y es importante que nosotros vivamos agradecidos. Por ejemplo, yo llegué esta mañana, primero que todos acá, tenía tiempo que no llegaba así, no sé, meses. Bueno, creo que me botaron de la casa y entonces me vine para acá temprano y estoy sentado aquí en el salón principal y veo todas estas cosas y le dije, Señor, gracias por todas estas bendiciones que tú nos has dado, porque todo proviene de tu mano. El ser agradecido, quiero decir que es una buena táctica, una buena técnica para que la paz se apodere de nosotros. Si nosotros somos agradecidos, vamos a vivir en paz. O sea que vivir agradecido puede cambiar el panorama emocional y espiritual de nuestras vidas. Hay un pasaje bíblico en Esdras que dice, bueno, pero primero quiero contextualizar un poco esto de Esdras. Y es que en la época de Esdras, ellos vivían en cautiverio y estuvieron en cautiverio por espacio de 70 años. Pero cuando el Señor le da la oportunidad de reconstruir los muros caídos, ahora no solamente los muros de la ciudad, sino también el templo que quedó devastado, el pasaje dice que cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego, los levitas descendientes de Asaf, era un adorador, y de ahí los descendientes, dice, hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. ¿Saben? Cuando el rey David ejerció su reinado, una característica del reinado del rey David era la adoración. Allí en el templo se adoraba 24/7, o sea, 24 horas, los 7 días de la semana, y así pasaron muchos años que ellos vivían adorando y agradeciendo al Señor. Entonces, repito, dice que luego los levitas descendientes de Asaf hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David, con alabanza y, óigase bien, y agradecimiento. Dice que entonaron el siguiente canto al Señor.
Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Y dice, luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Sin embargo, muchos de los sacerdotes levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo lloraron en voz alta. Esto me llamó a mí la atención. Dice que lloraron en voz alta. O sea que dice que al ver los cimientos del nuevo templo, dice que los demás en cambio gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia, porque ellos estaban agradecidos. A veces nuestro agradecimiento debe ser notorio. Cuando la palabra del Señor dice, el mismo rey David dice, entrad por sus atrios con acción de gracia y alabanza. O sea que cuando él entraba en el templo era notorio su agradecimiento al Señor. Y cuando se reconstruyó el templo de Jerusalén, ellos gritaron, lloraron, y eso se escuchaba a gran distancia. Nuestro agradecimiento también debe ser, repito, notorio a nuestro alrededor. Hay gente que se le nota por encima el que es agradecido, y a veces ese agradecimiento nos contagia también a nosotros. Ustedes se imaginan que nosotros tengamos una reunión dominical y todo el mundo entre feliz, contento, alegre, gozoso, agradeciendo a Dios por todas sus bondades. Nosotros debemos agradecer al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros debemos vivir agradecidos de tal manera que nuestro agradecimiento sea notorio aún a una larga distancia. Para finalizar, no pasemos por alto los motivos que tenemos para agradecer al Señor. Son muchos los motivos que tenemos nosotros para agradecer al Señor. Y siempre recuerdo una ilustración que lo he escuchado en muchas oportunidades, desde hace mucho tiempo. La de una señora que vivía en una mansión, pero que dentro de esa mansión tenía una habitación donde nadie podía entrar, sino solo ella. Y la señora que le ayudaba en el mantenimiento, en la limpieza, en el aseo de sus instalaciones, obviamente que cuando uno le dice, mira, ahí no puedes entrar, entonces uno enfila las baterías, ¿no? para entrar. A uno le dicen, mira, no veas esto, no veas mi mano. Entonces, bueno, la gente ve la mano cuando le dan una instrucción y le dicen que no, bueno, es como que sí, pues. Y se le dijo, mire, de todas las áreas usted la puede limpiar menos de esta habitación. Y esa habitación va a permanecer cerrada. Y esa señora vivía intrigada, la de limpieza, el por qué no se podía entrar en esa habitación. Sorpresivamente, un día haciendo sus labores de mantenimiento, vio la puerta abierta. ¿Ustedes saben qué fue lo que hizo? Bueno, ya saben qué fue lo que hizo. Porque ¿qué fue lo que mató ¿cómo se llama? Al gato? La curiosidad, ¿verdad? Y entonces la señora abrió la puerta, entró y se consiguió con una cocina de querosén muy antigua, con unas láminas de zinc, con unas cosas pero bien descompuestas, y le pareció extraño que en una mansión hubiese una habitación con esos enseres de vieja data, de poco uso, en fin. Lo cierto que lo volvió a cerrar, pero la curiosidad le llevó a preguntar a la dueña de la mansión del por qué ella mantenía esas cosas allí. Y ella le dijo, entraste a ese lugar, ¿no? Y ella dice, sí, ¿por qué usted mantiene eso allí? Y ella le dije, pero yo tengo eso allí porque yo todos los días entro en esa habitación y me recuerdo de dónde me sacó el Señor, y vivo agradecida por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nosotros debemos recordar de dónde nos
sacó el Señor. Muchos sabemos en dónde estaba y cómo el Señor con mano poderosa nos ha rescatado. Y ese es un motivo para que nosotros vivamos eternamente agradecidos del Señor. Pasé por ese escenario. ¿Qué era usted antes? ¿Qué hacía antes? ¿Cómo vivía antes de llegar al Señor? Y ahora, ¿cómo está? Por muy mal que nosotros nos podamos sentir en este momento, es muchísimo, pero muchísimo mejor de cómo nosotros nos sentíamos antes o vivíamos antes. Mi recomendación es: vivamos agradecidos, démosle gracias al Señor por todo. No dejemos escapar las oportunidades que tengamos de darle gracias al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bondad, por tu amor, por tu infinita misericordia. Yo te pido, Señor, que en esta mañana nosotros salgamos de acá con un corazón agradecido y que de aquí en adelante no dejemos pasar oportunidades para agradecer lo bueno que tú has sido para todos nosotros. Te damos gracias, Señor, y deseamos muchas bendiciones para todas las personas. Amén y amén. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Escríbenos aquí en los comentarios cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier otra cosa que quieras agregar a la palabra que acabas de escuchar. Muchas gracias por vernos. Recuerda suscribirte de este lado, activa la campanita y por este otro lado tienes nuestro Instagram, @ILBN_Guacara, donde todos los domingos a las 10:30 hora de la mañana en Venezuela hacemos transmisiones en vivo compartiendo la palabra del Señor. Muchas gracias. Bendiciones.